Buenos días, oficialmente, formalmente a todos. Hola Ignacia, qué gusto verte también. Hola Pietro, Constanza, Magdalena, todos quienes se conectaron por cámara también. Un abrazo especial por poder verles la carita. Sofía, Colomba, Elisa. Carlos, qué gusto verte. Eh, ah, nuestra clase anterior. En nuestra clase anterior, nos quedamos con la pregunta de cómo se hace para descubrir los morfemas en una lengua. Y les planteo un ejercicio, ya que no hay mejor forma de hacerlo, creo yo, que practicándolo, ¿no? Y este ejercicio consistía en, voy a compartir pantalla, revisar varias expresiones, ¿cierto? Unas palabras supuestas, ¿no? De una lengua desconocida, una lengua incógnita, y sus significados. Y lo que yo les pedí acá era que ustedes pudieran establecer los morfemas que componían esta lengua. Eso, así que cuéntenme qué morfemas encontraron. Vamos a ir de a poco, ¿no? Para que sea bien, ustedes tuvieron que trabajar en pareja, pero bueno, pueden opinar como quieran. ¿Qué morfemas encontraron? Y vayan diciéndome también cómo los encontraron y qué significan. Yo voy anotando. Levanten las manos, pídanme la palabra, bueno, de la manera que quieran. Una primera pareja o persona que haya encontrado el primer morfema que nos quiera ofrecer. María Magdalena, súper. Ya, nosotros encontramos el morfema como de plural, que sería Morfema de da, plural, ¿ya? ¿Cuál sería? da, Sí. Y esto significa plural. ¿Sí? sí, Súper. Bien, voy a poner aquí entre comillas simples esto para indicar que se trata del significado, ¿no? Recuerden que esa es una convención también en lingüística, que los significados suelen ponerse entre comillas simples para diferenciarlos de la palabra misma, ¿no? Que a veces va entre comillas doble o entre algo. Súper. Ta, entonces, tendría significado de plural. Vamos a ir haciendo un listado y luego comentamos sobre este listado si hay que hacer precisiones o si alguien está en desacuerdo o cree que se trata de un morfema distinto. Bueno, ya tenemos uno entonces. Ta significa plural. ¿Quién más? ¿Qué otro morfema podemos encontrar en este listado de palabras? El, Ignacia. Y luego Benjamín me parece que también pedía la palabra. Sí, Ignacia primero, luego desde lo Benjamín. mismo como del plural, nosotras encontramos C de singular. Perfecto. Ustedes, entonces, no lo mismo, pero sí como en la misma línea, ¿no? Claro, ya que son ámbitos de significado relacionado, tú dices que C es singular. Oye, qué interesante eso, de todas maneras. ¿Por qué Ignacia, ya que eres tú quien reflexiona sobre eso, por qué esa idea de que es como más o menos lo mismo, me decías tú, pero claramente no son lo mismo plural y singular? ¿Por qué te suena como algo parecido? Porque ambos denotan la cantidad de lo que Bien. sea. Tienes razón. Ambos están denotando una cantidad, ¿cierto? Podríamos decir que entonces Ta y C forman parte de un ámbito específico, ¿no? Eso es lo que técnicamente se denomina un paradigma en lingüística. Veamos si es así, al menos parece ser que va por ese ámbito, va por ese lado. Súper. Benjamín, ¿qué más encontraste tú? eh, nosotros encontramos tlaco, más que nada. Fue un patrón Tlaco. bastante fácil. Perfecto. ¿Y para qué Tlaco es significa tigre. tlaco? Tigre. Tigre. ¿Por qué dices tú que este es bastante fácil o básico, que creo que te escuché, en relación con las otras dos que tus compañeras habían mencionado recién? Porque creo de que es el. Creo que. Bueno, no seguramente la manteca correcta, pero creo que es el que más se repite. Entonces, más fácilmente puedes comprobar de que si es tigre. Es verdad que se repite harto, está en varios segmentos, ¿cierto? Pero las otras también se repiten harto. Ta, por ejemplo, y C están en harta, al menos en 4 palabras, de ta, ¿cierto? Bueno, pero ya, interesante. Vamos a volver sobre Por eso porque hay algo cinco. interesante también entre las diferencias, podríamos decir, cualitativas, entre el significado de plural singular, por un lado, y el significado de tigre, por otro, ¿no? Es como algo que como que en su sustancia son un poco distintos. Pero pues vamos a volver sobre esa reflexión. ¿Magali? Hola, profe, ¿se escucha? Sí, Magali, súper bien. Ya, bacán.
Nosotros encontramos que ang denota varias veces. Ang, así. ¿Eso? Sí, ANG. Perfecto, significa varias veces. Súper. Muchísimas gracias, Magali. Oye, Carlos, sí, Carlos, por favor. Encontramos nosotros también que en la seguidilla de Bulán, o sea, en esas 4 palabras que tienen como Bulán al principio, Sí. la letra que viene después de Bulán determina el tiempo del verbo. En orden sería A para presente, E para como también presente, Perfecto. pero se Me le estás agrega el dando estar, varios morfemas de una vez. A ver, ¿cuáles serían esos morfemas? A, E, I, U. A, entonces, E, I I y la U. y la... Uy, se me descuadró un poquito acá. ¿Eh? Bueno, vamos, para que quede todo bonito. Ah, ahí sí. Y la U. Perfecto. ¿Y qué significarían cada uno de estos morfemas? Carlos. A sería presente. O sea, Presente. ¿Ya? si nos ponemos más exquisitos, sería la conjugación de comer de él, o sea, él come o ella come. ¿Por qué dices eso, Carlos? Porque abajo hay otro presente, pero se me olvidó el nombre concreto para diferenciar esos dos No, hablo de la presentes. persona, porque tú dijiste de él come, ella come. Porque no puedo decir, más que nada era para intentar sacar como el nombre del presente exacto, pero era eso, ¿no? Porque no No, puedo pero me decir refiero yo a como. Ok, no estoy hablando del presente, te estoy preguntando por qué hablas de que eso se puede referir a él o ella come, porque en el O sea, ejercicio aplicado al español. estaba especificado que esa X no solamente se podía referir a un él o un ella, sino también a un yo, un Ah, ya. tú, nosotros. Entonces no está indicada la idea de persona ahí, al menos según lo que se estaba precisando. ¿Ok? Ya, ok. Entonces A es presente. ¿Qué significa E? Eh, Según Francisco era indicativo, si no me recuerdo. Perdón, no te entendí Yo bien. era con mi compañero, que era Francisco, que habíamos dicho que podía ser gerundio, perdón. O sea, de nuevo, aplicado al español sería como un gerundio. Pero gerundio no es un significado, po, porque plural, singular, No, o sea, sigue, varias veces y determinaría o lo presente. convertiría en gerundio. Ya, pero es que ese no Porque es un sigue significado, siendo. entonces no nos sirve. Ah, ya, ya, Porque ya, ya. gerundio es una categoría gramatical que no tiene un significado. Tampoco podría ser válido decir, claro, tampoco me podrías decir esto es un artículo o esto es una preposición. Lo que estamos buscando, recuerda, son morfemas, que son uniones entre expresión y contenido, entre significante y significado, no entre expresión y categoría gramatical, que es otra cosa distinta. Entonces, si bien concuerdo contigo en que en español probablemente, y en la traducción se ve ahí, esto se expresaría mediante un gerundio, ¿cuál es el significado que se está tratando de expresar mediante el gerundio? Fíjense que claro, Francisco nos dice algo parecido en el chat, ¿no? Presente de indicativo. Pero el indicativo tampoco es un significado, son categorías gramaticales, son como esquemas gramaticales. ¿Cuál es la diferencia entre el presente o lo que se expresa temporalmente en bulana y lo que se está expresando temporalmente en bulane? No solamente para Carlos, en general. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre come y está comiendo? En español, por supuesto, pero que se expresaría así en esta otra lengua. ¿O son iguales? Sofía nos dice que es algo que sigue sucediendo. ¿Cuál de las dos? Lo planteo de otra manera. ¿Son necesariamente ciertas? Pensemos en dos afirmaciones en castellano. Por ejemplo, el sol sale y el sol está saliendo. ¿Son siempre, describen siempre la misma situación? ¿O una puede ser cierta en un momento distinto a la otra? Es decir, una puede ser cierta y la otra falsa en el mismo momento. Que es otra forma de decir que dicen cosas distintas, ¿no?
o que hablan de cosas distintas. Por ejemplo, hubo algo más sencillo. Estudiar gramática, así en abstracto. ¿Es lo mismo decir yo estudio gramática que yo estoy estudiando gramática? Se trata de cosas distintas, aunque probablemente relacionadas. Yo podría decir, yo estudio gramática, pero no estoy estudiando gramática. Constanza nos da una idea por el chat. Dice, la diferencia es el tiempo. Una sucede ahora y la otra puede suceder o sucede en cualquier momento. Me interesó esa propuesta. A ver, Constanza, ¿nos la explicas un poquito más? Quizás haciendo uso del ejemplo. Sí, no sé si se escucha bien, tengo medio malo el internet. Te digo súper bien. Y creo que todos. Ya. Que, por ejemplo, cuando uno dice come, es que, no sé, pues por ejemplo, ya, ella come. Ella puede comer ahora, puede comer en cualquier otro momento, sino que tiene la posibilidad de comer. Genial. En cambio, el otro está comiendo, es que ahora está comiendo. Claro. De hecho, por ejemplo, yo te podría preguntar, Constanza, tú, perdón, esto es una pregunta personal, ¿fumas? No, no fumo. Claro. Muy bien. Felicitaciones, muy bien. Pero, si Constanza me hubiera... Alguien de acá, bueno, le voy a hacer la pregunta, si y alguien puede ser infidente. ¿Alguien de aquí fuma? Carlos nos dice que fuma. Perfecto. Yo Carlos, también ¿estás fumo, profe. fumando? Olga también. Carlos. No, no estoy fumando. Ok, fíjate que te voy a hacer la pregunta de nuevo. Carlos, ¿fumas? Sí. Perfecto. Carlos, ¿estás fumando? No. Perfecto. Ahí está la diferencia, ¿no? Es lo que nos decía Constanza. Una cosa apunta hacia una especie de... ¿Cómo podríamos decirlo, no? Como hay una especie de coincidencia entre el acto que yo estoy describiendo, por ejemplo, fumar, comer, estudiar gramática, y eso tiene que ser coincidente con al menos un punto en que yo lo haga en el tiempo. Por eso Carlos me puede decir que él fuma, a pesar de que no lo está haciendo exactamente en este momento, porque ese hábito, claro, que describimos como un hábito, es más amplio, pero coincide al menos con este momento temporal. Quiere decir que ha tenido ese hábito en el pasado, probablemente lo mantenga en el futuro, espero que no, pero en el presente coincide. En cambio, en español decir estoy fumando necesita de una coincidencia plena entre el acto que ocurre y el acto que estoy describiendo. Por eso yo no puedo decir estoy fumando ahora porque no lo estoy haciendo, sería una mentira. O estoy comiendo porque claramente ustedes no me ven ingerir un alimento. Pero sí podría decir estoy estudiando gramática en este momento porque lo estamos haciendo y al mismo tiempo decir estudio gramática porque se trata de algo más extendido pero que coincide con este punto en el tiempo también. Qué bonita esa diferencia entre estas dos cosas, ¿no? Algo que se usa para describir un evento que es completamente coincidente con el momento en que yo lo digo, y otro que es más amplio, pero que coincide al menos en un punto. Fíjense que en español no tenemos un morfema específico para describir esa diferencia. Sí tenemos el presente, de indicativo, que nos decía Francisco hace un rato, ¿no? Que nos sirve para describir como este fenómeno más amplio que coincide en un punto, como el en como, ¿no? O fumo. Pero no tenemos un morfema para indicar esa idea de algo que está ocurriendo exactamente en este mismo momento y justo en estos mismos límites temporales. Esta otra lengua sí lo tiene, es el morfema E. Mientras que nosotros, para poder dar ese mismo significado, ¿qué tenemos que hacer? Añadirle el está. Tenemos que añadirle otra palabra, ¿cierto? El está, y conjugar ese otro, el verbo, ¿no? Del evento que estamos describiendo, lo ponemos justamente en esa forma del que nos hablaba Carlos, que es el gerundio. ¿Cierto? Recurrimos como una especie de construcción, ¿cierto? Juntando palabras para poder indicar lo mismo. Eso nos retrae algo que comentamos en las primeras clases, ¿no? No todas las lenguas dividen la realidad en los mismos morfemas, en las mismas unidades significativas a las que le aportan una etiqueta. Esta lengua, por ejemplo, que bueno, es una lengua inventada,
de lo que ustedes quieran, pero hay muchas lenguas así, escogieron esta idea de un presente que ocurre exactamente en el mismo momento que yo lo describo, a diferencia del otro presente que es más amplio. Y a esa idea de la realidad le pusieron una etiqueta, que es la etiqueta E. Podríamos hablar aquí, que solamente para ponerle un nombre, varios de ustedes lo pusieron en el chat, una idea como de un presente actual, o presente continuo, esos nombres, o durativo, que algunos le han puesto también. Entonces, a ese significado de algo que está ocurriendo exactamente en este mismo momento, le dieron la etiqueta E. Y el español no. El español no le dio ninguna etiqueta a ese significado. Pero eso no significa que no sea capaz de expresarlo. Solamente que no tiene un solo morfema específico para ese significado. O una sola etiqueta específica para ese significado y por lo tanto arme ahí un solo morfema. Podríamos entonces, para diferenciarlo, hablar de un presente amplio, quizás, frente a un presente actual, ¿no? Entre esta A y esta E. ¿Les tinca? ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? Súper. Carlos, y para terminar nada más con las otros morfemas que identificaron ustedes, ¿qué significarían la I y la U? Se me perdió el ojito donde los tenía anotado, así que voy a hacer Ya, uso de la memoria nomás. muy bien. Eh, Eso habla muy bien de usted, don Carlos. Comerá era futuro, Futuro, o sea, entonces. aplica para el futuro, para referirse a una acción futura. Muy bien. Y el U aplicaría para una acción ya realizada. Perfecto. Lo que podríamos llamar típicamente el pasado, ¿cierto? Muy bien. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. ¿Nos quedan más morfemas? ¿Hay otros morfemas que ustedes hayan identificado? Sofía, nos aporta el morfema ripa o dipa, ¿no? Probablemente dipa, si decimos seripa, como ejemplo, o tarípamo, y que significaría choza. Perfecto. Carlos, Eh, Les sería chico o chica, supongo que aplica para los dos géneros. perfecto. Podríamos decir entonces como pequeño, ¿no? Así como el Sí. significado de pequeño o chico. Y Mo Espera, que sería en para el chat grande. espera, Mo, grande, y en el chat también Sofía nos aporta con el significado de macho. Id sería femenino. Y igual, pongamos hembra, Hembra. para hacer la Sí, hembra. misma, ¿cierto? El mismo paradigma que está usando Sofía. Súper. Y creo que estamos, ¿no? ¿O me falta alguno? Juan Pablo. Sí, profe, con mi compañera planteamos que VU podría ser alguien, o sea, esa X, pero esta teoría se nos cae con la última palabra, con Fatu. Ahí no se estaría cumpliendo. Ah, qué interesante. Déjame, porque Sofía nos aporta una última, que era fat, como atacar, que me parece que esa no es polémica, pero la que tú estás planteando puede tener alguna polémica. Así que déjame, porque... no, nos falta una, de hecho. Déjame ver por qué es polémica. Magali, ¿tú quieres decir algo? Y enseguida volvemos con Juan Pablo. Sí, profe, es que como que no sé si me desconcentré en ese momento, no sé qué pasó. Es que ¿por qué ripa es choza si ahí arriba dice seripa que es choza? Ya, buena pregunta. Vamos a responder enseguida esa pregunta porque de hecho no hemos hecho ese ejercicio esencial. Pero Gracias. quería terminar con el listado primero. Creo que tenemos casi todo. Creo que nos falta el morfema que significa comer. Y a eso también apuntaba un poquito Juan Pablo recién. Pero, ¿lo identificaron ustedes en su listado? ¿Qué etiqueta? Lo puso Sofía en el chat, lo puso más Lo puso en arribita. el chat, ya. Y Sofía nos lo vuelve a decir que sería Bulan. Perfecto. Y esto significaría comer. Y aquí tenemos una propuesta distinta de Juan Pablo, que nos aportaría
Pero vamos a volver sobre esa en un momentito más. Antes de hacer otras cosas. Yo creo que aquí tenemos ya un listado completo, ¿no? En el que probablemente varios de ustedes coinciden. Ta, la etiqueta ta es el significante que significa plural, se singular, tlaco tigre, an varias veces, a es un presente más amplio, e un presente actual, y futuro, u pasado, dipa, choza, les pequeño, mo grande, de macho, y hembra, fa atacar, y bulan es igual a comer. ¿Bien? Yo coincido bastante con ustedes, yo que soy el creador de la lengua, coincido bastante con ustedes, así que creo que hicieron un excelente trabajo. Pero ahora quiero que me muestren cómo hicieron el trabajo. Por ejemplo, partamos con el primero, este ta que significa plural, que lo proponía... ¿quién lo propuso? ¿La Sofía? No. ¿Quién propuso ta plural? Una señorita, me acuerdo. ¿Quién fue? Bueno, pero ¿quién quiera? ¿Quién me quiere ayudar aquí? Como explicándole el proceso con el que llegamos a... Eso mismo, pero Benjamín levantó su mano, así que se le Ah, ya. adelantaron. Benjamín, eso mismo. Cuéntame lo que estaba pidiendo Ignacia. ¿Cómo uno puede cerciorarse o si quisieras explicarle a alguien, mira, yo identifiqué que este es el morfema de plural en esta lengua y sé que significa esto, o sea, que es un morfema por esto. Cuéntanos, ¿cómo lo hiciste? En este caso, fue más que nada ver las palabras que tenían ta en el inicio. Perfecto, identificaste las distintas palabras que contenían ta. ¿Nos Son las muestras? ¿Cuáles son? Ta de tlaco, ta de tlaco, tatlaco Perdón. y tarepamo. Ta de tlaco, ¿ya? ¿Cuál es la Tataclo, otra? taitaclo, Taitlaco, taitaclo, tatlaco tatlaco y taripamo. y taripá. Súper. En estas cuatro tú detectaste que estaba el segmento ta, ¿no? Lo vamos a subrayar. En esos cuatro se repetía esta parte de la palabra, parte de la expresión de la palabra, parte del significante de la palabra, ¿cierto? Ta. Y toda la parte, todo el resto es distinto, ¿no? De tlaco, y tlaco, tlaco, aunque ahí se repiten varias cosas, pero aquí claramente es distinto. Rípamo, por ejemplo. Pero en todas las cuatro está ta. Perfecto. Entonces, ahí en esas cuatro hay una coincidencia de un segmento del significante de esas palabras. Hay un patrón. Hay un patrón, en efecto, ¿cierto? Un patrón que se repite. En las cuatro se repite en ese conjunto de fonemas. T-A. Súper. ¿Y para qué te sirve eso, Benjamín? Darte cuenta de eso. Más que nada, a la hora de traducir, todas las palabras se traducen como plural. Tigres, tigres, tigres y chozas. Comprendo. Entonces, tú te fijaste entonces en las traducciones y que Tlaco significaba tigres macho. Taitlaco significaba tigres hembra. Tatlaco simplemente tigres. Y finalmente Tarípamo la traduciríamos al español como chozas grandes. Y aquí lo que viste es que hay partes del significado en estas cuatro traducciones que se repiten, ¿cierto? Se repiten partes del significado y hay partes del significado que son distintas. Por ejemplo, tigres, o la idea de tigre se repite acá, acá y acá, pero no está en la última. La idea de macho está solamente en el primero. La idea de hembra solamente en el segundo. Y la idea de grande está solamente en el último, al igual que la idea de choza. Y lo único que se repite, el único significado que se repite en las cuatro expresiones, es la idea de plural. ¿Cierto? Es la única constante de significado en estas cuatro expresiones, y por lo tanto, es razonable suponer que este significado que es constante en estas cuatro expresiones, el significado de plural, está expresado por
la parte del significante que es también constante en estas 4 expresiones, que es la parte ta. ¿Se entiende lo que esta formalización? Porque seguramente ustedes hicieron lo mismo, pero de manera un poco más quizás intuitiva. Pero aquí lo estamos tratando de formalizar, ¿no? Lo que hizo Benjamín, y probablemente muchos de ustedes hicieron igual, fue ver qué parte del significante se repetía, y acá detectamos esta parte está, y luego ver qué parte del significado se repite. Y en estas 4 expresiones, lo único que se repite es el plural. Y por lo tanto, podemos hipotetizar Ah. que ta significa en estas palabras plural, o aporta la idea de pluralidad. ¿Sí, Benjamín? Sí, sí, que yo también había hecho como quería poner como un paso más, que era un análisis in absencia, que en las otras palabras, en las cuales no aparecía ta, no había plural. Entonces, eso ya era otra prueba más de que... Eso está bonito. A ver, muéstranos con ejemplos en qué estás pensando, para entenderlo bien. De que la otra palabra como seidlaco, que es la que más se parece, ¿Seitlaco? seidlaco, ¿Así? solo dice tigre, hembra. No dice tigres, es solo tigre. Eso es una bonita Tigre. prueba también, tienes toda la razón, claro. En esta expresión, Y- seitlaco, que no contiene el segmento ta, tampoco está el significado de plural expresado, ¿cierto? Y eso es una muy buena prueba de contraste, como nos dice Benjamín, una prueba en absencia, ¿no? En absentia, justamente para ver. Súper bien, excelente. Eso. Este procedimiento que describimos acá es el procedimiento esencial para descubrir los morfemas de una lengua. Uno va oponiendo diferentes palabras, diferentes expresiones de esa lengua que contengan aparentemente el mismo segmento fónico y va viendo si esas expresiones también transmiten una parte del mismo significado. Y entonces uno puede hacer equivaler ese segmento fónico que se repite con un segmento de significado que también se repite y dar la hipótesis de que eso se trata de un morfema de esa lengua. En este caso, la idea de ta, que significa plural. ¿Se entiende, chicos? Veámoslo con otro caso, a ver, porque eso nos quedó muy bien, muy claro para ta. Uy, perdón. Estoy acostumbrado a hacer esto en una pizarra, así que con una pantalla es más complicado. Ok. Pongamos el caso de Lipa, por ejemplo. Ustedes igualaron a choza. ¿Quién me explicaría, siguiendo este mismo procedimiento, cómo se puede llegar a detectar o a comprobar que Lipa significa efectivamente choza? Voluntarios, voluntarios. Ignacia, bien. Ignacia. Bueno, con lo que teníamos claro de antes, A ver. como que el se era singular y el ta era plural y todo eso, entonces yo creo que ahí haciendo algo parecido a lo que hizo Benjamín, vamos oponiendo y viendo qué tienen en común. Y lo que Perfecto. Muéstranos un poquito cómo lo harías. lo que nosotros hicimos fue que tomamos los ejemplos que tenían choza, o sea, choza y chozas grandes, Que son seripa, ¿cierto? y Y tenemos taripamo. también taripamo, ¿cierto? Sí, entonces lo que hicimos fue ver lo que tienen en común. Y lo que tenían en común efectivamente era ripa, y Sí, de ahí perfecto. vimos lo que Déjame tenían. subrayar. Entre estas dos palabras que son las únicas que tienen el significado de choza, ¿cierto? Sí, El único segmento común es dipa. sí. Perfecto. Entonces después lo que hicimos fue ver lo que tenían diferente. Tienes Entonces el razón. se sabíamos que era singular, el ta sabíamos que era plural, y eso coincidía con los significados, y el mo es Estás de haciendo también algo algo bien grande. interesante, ¿cierto, Ignacia? Que es, ya que yo ya deduje, ¿cierto? Por una comparación anterior, que ta aporta la idea de singular, de plural, perdón, que fue lo que hicimos recién con Benjamín.
y C significa singular, que podríamos haberlo hecho. Claro, yo ya puedo sacar eso, no fijarme en eso, porque ya sé que significan otra cosa, y entonces no me preocupo de ese morfema que ya lo tengo identificado. Y eso me sirve también para aclarar cuáles son los otros morfemas que yo puedo identificar. Súper, Ignacia, por favor, continúa. Y entonces, bueno, eso, es que ya había terminado más o menos. Perfecto. Y entonces eso nos dejó, Seripa significaba choza, nada más que choza. Y Tarípamo significa chozas grandes. Claro. Y acá de nuevo, de la misma manera que hicimos con Benjamín, aunque quizás un poco más difícil porque hay menos expresiones, nos damos cuenta de que la única parte del significante que se repite es ripa, en los dos casos, y la única parte del significado que también se repite tanto en choza como en chozas grandes es la idea de choza. Entonces tenemos un buen antecedente o una buena prueba, ¿no? Un buen fundamento, mejor dicho, para proponer que dipa significa en efecto choza. Más todavía si ya sabemos que ta es plural, que se es singular, y ahí nos quedaría solamente la incógnita de qué pasa con este mo, ¿no? ¿Qué pasaría con ese mo? ¿Cómo lo puedo identificar? Si ya sé que dipa es choza, que ta es plural, que se es singular, ¿de dónde saco qué significa mo? ¿Qué hago? ¿Cómo sacarían el significado de mo? A ver, ¿cómo lo obtuvieron? Alguien que no haya hablado hasta el momento, ¿eh? ¿Lo señalo? Magali o Victoria. A ver, Victoria, guíanos, por favor. Ya, Victoria, porque, manifiéstate. hola, Hola. oh, que habíamos Cuéntanos, dicho, ¿cómo lo harías para saber qué significa mo? si ya logramos encontrar la traducción de los otros morfemas, entonces ver en la traducción cuál es la expresión que falta. Si dijimos que ripa era choza, ta era plural, entonces mo tendría que ser grande porque es lo Perfecto. que faltaría. Perdona, para entendernos bien, ¿con qué expresión estás trabajando para ver, con qué palabra, digamos, estás trabajando? ¿Con qué palabra de esta Mo, lengua? tarípamo. Tarípamo, perfecto. Tarípamo. Y tú nos dices, aquí yo ya sé varias cosas. ¿Cuáles son? Ta era plural, Ah, es se plural, refiere a perfecto. lo Entonces plural. lo puedo separar, ¿cierto? Ya, eso no me va a importar porque es otro morfema ya identificado. Plural. Súper. En ripa era choza, Y pachosa también entonces la también, separo. Súper. Y tarípamo entonces significaba chozas grandes, ¿cierto? Ta, yo sé que es plural. Dipa sé que es choza. Y entonces, Victoria, lo que faltaría es grandes. y lo que Y uno falta es puede entonces deducir, grande. Es lo que sobra, tienes toda la razón. Ahí tenemos justamente un excelente procedimiento. Mo, entonces puedo proponer que es grande, porque ya sé que ta es plural, que dipa es choza, y es el único significado que me queda sobrando. Toda la razón. Súper, Victoria, muchísimas gracias. ¿Todos de acuerdo? Súper. Este es el procedimiento. Ese es el procedimiento esencial para poder descubrir los morfemas en una lengua. Uno toma un paradigma, toma un conjunto de expresiones, de palabras, que contengan el mismo segmento fónico y ve si ese segmento de expresiones o de palabras también transmite un mismo significado. Y uno va hipotetizando, ¿no? Entonces, ya, probablemente este conjunto de fonemas de acá equivale a este conjunto, a esta parte del significado de acá. Y luego lo vas tratando de contrastar también con otras palabras o con otras expresiones de esa lengua hasta que estés más o menos seguro de que eso es lo que pasa. ¿Bien? Y así, bueno, así fue como ustedes también lo hicieron, ¿no? Para detectar todo esto que hay acá. ¿Les queda claro? Esta parte es súper importante que la entiendan bien. ¿Les queda claro, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, y así llegamos a esta lista, ¿no? Pero uno de ustedes, ay, se me olvidó quién, creo que era Juan Pablo,
era un disidente. Porque todos ustedes, o gran parte de ustedes, quizá alguien más está con Juan Pablo, pero no lo mencionó, identificó el morfema bulan como el morfema comer. Y siguiendo una lógica más o menos parecida, ¿no? Probablemente lo que hicieron fue ver que bulana significa come, bulane está comiendo, bulanian significa comerá varias veces, bulanoan significa comió varias veces. Entonces, en todas estas palabras, parece que lo único que coincide, lo único que es completamente constante, es la idea de comer. Porque varias veces solamente aparecen bulanian y bulanoan, la idea de futuro solamente aparece en bulanian, la idea de pasado solamente en bulanoan, y la idea de presente está en bulana, pero es un presente distinto en bulane, así que no son el mismo morfema, tienen significados distintos. Entonces, lo único que es constante en el significado entre estas cuatro expresiones es la idea del evento de comer, ingerir alimentos. Y la única parte del significante, que es que uno podría hipotetizar, ¿cierto? Que es una parte del significante constante, es bulan. Bulan, bulan, bulan y bulan. Súper. Entonces, así uno llega a la idea de la hipótesis, ¿no? De que bulan significa comer. Pero tenemos una disidencia. Juan Pablo, cuéntanos. Tú nos dices, bulan no es un morfema. No, o sea, primero que todo, profe, para no llevarme todo el crédito, esta idea la hicimos con mi compañera Magali. Muy bien. Pero Magali, claro, por favor, para que entienda el público. Magali. nuestra teoría se cae con Fatu, porque ahí también tenemos este X, este alguien, pero ahí Sí, no recordemos, está... antes de cualquier cosa, que yo puse una notita al pie, ¿cierto? En el ejercicio que decía que X, que aparece en estos casos, tiene toda la razón, significa cualquier persona, ya sea Claro. el hablante, el oyente, alguien que no es el hablante ni el oyente, es decir, un yo, tú, nosotros, ellos, vosotros, cualquiera que se nos pueda imaginar. Ahí, perdón, Juan Pablo, adelante. Sí, bajo ese supuesto, todas las palabras que comienzan con VU, con VU, creemos que se podrían referir a ese X que usted mencionó, profesor. Ya, entonces tú en realidad dirías que bulan no es un morfema, sino que porque no sería mínimo, ¿cierto? No sería una asociación mínima entre significado y significante, sino que podría dividirse, sería un signo lingüístico que puede dividirse en otros dos más chicos. Y por lo tanto no es un morfema, ¿no? Porque puede seguirse dividiendo. Y esa división sería por un lado, que significaría X, si no te entendí mal, y lan, Sí. que significaría comer. Ya, súper. Esa era tu propuesta con Magali, ¿cierto? Cierto. Ante esto, dos cuestiones que te quiero plantear. Aquí me voy a poner pesado. ¿Cómo puedo saber yo, o qué me habilita para proponer esta división? Y no proponer, por ejemplo, que bull es X y que an es comer. O que v, el segmento v, esa consonante, es X y ulan es comer. O la única que nos queda, que bula significa X y que solamente la consonante n significa comer. ¿Por qué esa división en bu y lan y no ninguna de las otras alternativas que yo te planteaba? O sea, habría que partir desde el supuesto que ang, si no me equivoco, claro, significaría varias veces. Entonces allá ya la descartamos, por lo que estaríamos acotando más nuestro Totalmente de acuerdo. Ang está fuera. Estamos solamente trabajando con el segmento bulan, ¿cierto? Que es ese signo lingüístico que estamos tratando de definir si es un morfema o si se puede descomponer en signos lingüísticos menores, que eso sí serían los morfemas. Así que ang, que está, por ejemplo, en bulanian, queda fuera. Estamos solamente trabajando con el segmento bulan. Entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo sé yo que si trato de hacer esta división en dos signos más chicos, la división tiene que ser entre bu y lan, y no lo corto en otra parte?
Buena pregunta, profesor. Buena pregunta, ¿cierto? Eso es muy importante porque uno, y este error de Juan Pablo es algo muy, muy frecuente en los estudiosos de la morfología. Uno, para poder hacer una hipótesis, ¿cierto? Uno tiene que tener un fundamento para poder hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros que la palabra Tadetlaco, ¿cierto? La que tenemos acá, Tadetlaco, o Tatlaco, cualquiera que ustedes quieran, la dividir en Tadetlaco y no Tadetlaco, por ejemplo. ¿Cómo sé yo qué parte tengo que segmentar como un morfema, como parte de la expresión? Y la respuesta que ustedes me dieron bien es que tengo que ir viendo cuál es la que se va repitiendo, ¿no? Y se va manteniendo constante. Claro, si la hipótesis de Juan Pablo fuera correcta, ojo que podría ser, porque aquí hay muy pocas palabras y de repente nos aparecen nuevas palabras en la lengua y nos dice, ah, mira, la verdad es que Juan Pablo tiene razón. No, para que, me repito mejor, para que la hipótesis de Juan Pablo tuviera un fundamento, al menos con estas palabras, tendríamos que tener una expresión que significara comer y que solamente tuviera lan. Por ejemplo, si estuviera la palabra, supongan ustedes, cualquier cosa, lane, en esta lengua, y significara algo así como, no sé, el perro está comiendo. Claro, ahí podríamos tener un fundamento para decir, mira, acá aparece el segmento lan solamente, no bulan, lan, no bulan, y sin embargo el significado de comer se mantiene. Ahí tendríamos una hipótesis, digo, un fundamento interesante para proponer esta hipótesis de que es lan, el segmento que significa comer, y no bulan. Pero claro, no tenemos eso, sino que en todas las palabras en que aparece comer, o el significado de comer, aparece también el significante bulan completo. Entonces no tenemos ningún fundamento desde el punto de vista formal para poder precisar que esto tenga que dividirse en dos partes. Lo que no quiere decir que explorando más palabras de esta lengua no pudiera aparecer, pero por lo menos con el conjunto que tenemos, eso no tiene un fundamento fuerte. ¿Bien? Y otro punto importante. Ok, si nosotros ya cediéramos y dijéramos, ok, podemos dividir bulan en bu y lan significa comer. Eso nos deja un problema, y es, ¿qué significa bu? Porque fíjate que todos los significados que hemos dado aquí, algunos son más concretos y otros es verdad que son más abstractos, como concreto es choza, tigre, comer, son bastante concretos, ¿no? En cambio, pequeño, grande, quizás también, macho, hembra. En cambio, plural, singulares, varias veces, pasado, presente, son un poquito más abstractos. Pero son significados que uno podría decir, bueno, son cuestiones que yo puedo definir, ¿no? El grande es bastante evidente, ¿no? El grande significa de un tamaño comparativamente mayor o algo así. Futuro significa algo que sucede después del momento en que yo lo digo. Incluso cosas un poco más complicadas como presente amplio, presente actual, hicimos todo un ejercicio para llegar a cuál es su significado, ¿no? Pero ¿qué significaría X? ¿Qué significado es X? Fíjate que, claro, X aquí por supuesto es simplemente un recurso para resumir algo, pero en realidad aquí X significa una especie de conjunto posible, ¿no? Que es yo, tú, él, ella, ella, para no dejar fuera, no ser exclusivamente binarios, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ellos. Para que vean qué innovador soy. Bueno, eso, y probablemente más opciones, ¿no? Están todas las opciones, entonces, que pueden indicar a cualquier tipo de persona en el mundo. Es decir, esta X, que supuestamente estaría identificada con este bu, tendría el significado de cualquier persona en el mundo. Y aquí vamos a llegar a un axioma que en lingüística es muy importante.
Cuando algo significa cualquier cosa, es que ese algo en realidad no tiene ningún significado. Si algo puede significar en realidad cualquier cosa, es que en verdad no está aportando ningún significado específico. Y por lo tanto no tiene significado. De hecho, vamos a ver eso, por ejemplo, cuando estudiemos más adelante también la preposición de o la preposición a. Que, por ejemplo, la preposición de en el castellano, en las frases nominales del castellano, por ejemplo, cosas como, no sé, la bicicleta de Pedro, pero también el nombre de Pedro, o la ciudad de Santiago. La verdad es que de, uno incluso puede ir al diccionario y ver que tiene un listado de tantos significados que en verdad su significado tiende a cero, tiende a no significar nada. Y se ve más que nada como un elemento, una marca formal de unión, como un elemento muy funcional. Algo así pasa acá. Cuando algo significa todas las personas posibles, la verdad es que es lo mismo que decir que no está aportando ningún tipo de significado. Así que también, si bien uno podría especificar que LAN podría significar comer, eso nos dejaría con otra parte que en verdad no aporta nada, y por lo tanto tampoco tiene mucho sentido proponerlo como un morfema. ¿Bien? ¿Lo convenzo, don Juan Pablo? Sí, perfecto, profe. Excelente. ¿Qué les parecieron estas reflexiones, chicos? ¿Alguna duda? Me sigue volando la mente. Ah, qué genial. Ese es mi propósito en la vida. Qué cosa más linda para enseñar. Ok, otras cositas interesantes de este listado que tenemos acá. ¡Ah! Qué rico, Pagani, gracias. Otra cosa. ¿Hay alguna otra propuesta alternativa, otra disidencia con respecto a este listado para analizarlo, ver si hay alguna otra propuesta válida? Ah, perdón. Y la propuesta de Juan Pablo tenía otro problema. Perdón, Juan Pablo, no es que queda así como, pisotearlo en el suelo, pero tú mismo lo reconociste, ¿no? Y era que si proponíamos que bu significaba esta X de cualquier persona, incluso admitiendo eso, que sabemos que sería como un ejercicio un poco inútil, ¿no? Porque implicaría cualquier significado, tiene un problema con la última palabra que es fatu, ¿no? Que también tiene esta X y que sin embargo no tiene el segmento bu. Entonces ahí también cojeaba de ese otro lado, ¿no? Ahí también teníamos un problema. Ok. Entonces, ¿algún otro problema, algún otro, más bien, análisis alternativo en el que también podamos someter a prueba? ¿No? Ok. Voy a guardar esto, porque yo creo que ya hoy día fue un ejercicio bien intenso. Voy a guardar esto y en la próxima clase, en la clase del lunes, continuamos con algunas otras cosas re interesantes de este listado que ustedes armaron. Y luego vamos a pasar a hacer el switch, ¿no? De cómo se aplica esto, cómo podemos aplicarlo también para descubrir los morfemas en lenguas que también ya conocemos, ¿no? Como el caso del castellano u otras lenguas conocidas. Así que por ahora los dejo, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Un abrazo grande a todos. Cuídense mucho. No, profe. Chao, se pasó. Gracias, profe. profe. Gracias. Muchas gracias, profe.